Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. Abrimos pista. Marta de Baile. En W. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. Fasten your seatbelts. Oigan, sí, échense sus porcentajes, ¿no? Yo amanecí así como medio en un 8.5 sube a 9, pero como que no sube, como que no arranca esta mañana. ¿Tú, Willy? Pues también estás así como con el, cuando el clutch lo tienes como que se te mojó, ya sabes. Sí. Nuestra querida Claudia Rampazzo ya está aquí en la cabina de W Radio. ¿Qué onda con el poliamor? ¿Qué tema, verdad? ¿Qué temazo? Sí, Rebeca, efectivamente es un tema que, bueno, mucho nos piden, mucho consultan también, ¿no? En la consulta sexológica, en la consulta de terapia de pareja, y bueno, pues básicamente es una relación pues consensuada, o sea, son relaciones entre varias personas de manera consensuada. Hay respeto, hay, digamos, un acuerdo de que entre todas o eventualmente una de ellas y otras dos u otras tres interactúan afectiva y eróticamente. Eso es lo importante, ¿no? Porque a diferencia de unas parejas swingers, por ejemplo, que intercambian pareja, ahí el vínculo básicamente es erótico, también es consensuado, claro, pero hay intercambio de parejas. Y en el poliamor, a lo que nos estamos refiriendo es al hecho de que haya afecto, haya cuidado de la persona, de la pareja o de las parejas, y ese cuidado sea mutuo y recíproco con todo, y que, bueno, pues hay relaciones poliamorosas en las cuales hay jerarquías, ¿no? En donde a lo mejor hay una pareja preestablecida que tiene una jerarquía principal, por así decirlo, y otras personas agregadas, pero todo el mundo está consensuando esta relación, ¿no? Claro. Entonces, la realidad es que, bueno, pues hay muchos estudios, ¿no? Que hablan de estadísticas, que aquí los tenemos, ¿no? De los porcentajes según el país, de cuántas personas están dispuestas o están aprobando una relación poliamorosa, y los, digamos, los porcentajes varían. No, por Muchos ejemplo, en de los España, claro, en Europa sobre todo. Por eso, antes del corte estábamos platicando el tema un poco cultural. Exacto. O sea, en España, por ejemplo, el 50% de los españoles está de acuerdo, o muy de acuerdo, Sí. en que una persona puede mantener dos o más relaciones A la vez. afectivas a la vez. Una o dos, Sí, perdón, sí. dos o más, ¿no? Dos o más, exactamente. Entonces, bueno, el porcentaje mucho depende del país, mucho depende, digamos, de la cultura. Sabemos que normalmente se sataniza la no monogamia, ¿no? Históricamente, particularmente en el caso de las mujeres, es donde más se sataniza. Claro. Antes se normalizaba el poliamor, o bueno, se consideraba poliamor, bueno, pues el típico caso del señor que tiene la casa chica y la casa grande, ¿no? Totalmente. Entonces tiene dos parejas con las cuales se vincula erótica y afectivamente, cuida de ellas, tiene hijos con ellas, pero a diferencia de la casa chica y casa grande, bueno, pues ahí normalmente no era del conocimiento de las dos mujeres o de las dos parejas, ¿no? Entonces, la realidad del poliamor es que para hacerlo bien, pues tiene que ser consensuado. Claro. Y los estudios también indican que, digamos, quienes están más, algunos estudios, porque tampoco hay demasiada ciencia al respecto, o estudios científicos al respecto, pero lo que dicen los estudios que hay es que las personas que practican el poliamor son personas que de alguna manera necesitan esta sobrecarga de dopamina. Sabemos que las relaciones afectivas y eróticas aumentan la cantidad de dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir placer, nos hace sentir, digamos, como cierta euforia. Y hay personas que necesitan más dopamina que otras, por así decirlo. Entonces, aquellas que necesitan más dopamina son las que más pueden interactuar de manera poliamorosa con otras. Por otro lado, esta dopamina también echa a andar el sistema de recompensa en el cerebro, que es el que está involucrado con las adicciones. Entonces, sí hemos visto que hay personas que
necesitan interactuar para sentirse bien y a gusto con distintas personas a la vez. Y eso es algo que persiste a lo largo de la vida. O sea, hay personas que dicen, pues yo siempre fui así. O sea, desde los primeros noviazgos necesité varias novias o varios novios y hasta cierto punto de la vida o hasta cierto momento de la vida lo hace explícito y lo hace de una manera consensuada. Ujú. Entonces, bueno, hay que entender que no es un esquema de relación que sea para todos. También está documentado que aquellas personas que padezcan celos, aquellas personas que se sientan inseguras, bueno, pues no es el mejor esquema de relación, porque ciertamente, a pesar de que sea consensuado y a pesar de que lleguemos a acuerdos y estemos todos de acuerdo, hay circunstancias en las que yo veo cómo mi pareja se relaciona con otra de sus parejas, noto cierta diferencia con respecto a mí. Veo que a lo mejor la manera de adularla o de adularlo o de apapacharlo o de buscarlo eróticamente es distinta. Ujú. Y entonces ahí es donde surgen pues estas situaciones de celo, de malestar, ¿no? De hecho, también hay estudios que documentan y nos dicen que hay mayor predisposición a que caigan, ¿no?, en situaciones de mucha ansiedad y de mucha angustia justamente por estos celos, ¿no? Ahora, pero dime algo, para no perderme. No somos monógamos por naturaleza. Ese es un punto importante. Entonces, ¿cómo la efectivamente. poligamia no es para todos? O sea, quiero ver todos los factores que implican Efectivamente, que sí, no. Sí, por naturaleza, o sea, si nos basamos en lo que pasa en el cerebro, Exacto. tenemos la posibilidad de amar a varias personas a la vez y de sentirnos atraídos eróticamente a la vez. Ajá. Sin embargo, pues hay toda una contención social, ¿no? O por lo pronto en la cultura occidental hay una contención social con respecto a la valoración de la monogamia como un estilo de vida. O Sí. sea, ¿no? Está ubicada, digamos, como una jerarquía de, pues el vivir bien implica monogamia, el ser honestos implica monogamia, el ser estables implica monogamia. Ujú. Pero cerebralmente hablando, pues estamos con toda la posibilidad de amar a varias personas a la vez. Entonces, digamos que es un acto más bien de voluntad, no es un asunto de fe, ¿no? De decir, bueno, a ver si Claro. por suerte me toca la monogamia o la poligamia. O sea, la realidad es que todos podríamos estar involucrados con varias personas a la vez y disfrutar de una relación poligámica, pero por las restricciones sociales, pues también por la influencia de la religión, lo que se valora, lo que se aprecia es la relación además a largo plazo con una sola persona, lo cual también está pues documentado que no siempre satisface al 100% la necesidad del individuo, Claro. ¿no? Porque a lo largo de la historia pues ocurren muchas cosas en la relación de pareja, se va deteriorando la vida erótica, ¿no? Entramos en ciertas circunstancias de cotidianidad, se van viciando las relaciones, se vuelven interdependientes, Ujú. ¿no? Y eventualmente hay personas que siguen al lado de la misma pareja no por amor, sino porque ya se acostumbraron a vivir con ella, ¿no? Ya saben lo que les espera y no quieren vivir esta circunstancia de, ¿no?, de efervescencia de la misma que tenían en el enamoramiento. Entonces, la realidad es que hay toda una contención social que valora Sí, absolutamente. No, es que si no, Sodoma y Gomorra, estoy haciendo como las cuentas ahorita, imagínate. Un hombre tiene 5 mujeres, más. Ujú, poliamor. sí. Cada una de esas 5 mujeres, si practican también el poliamor, tienen, ponle, 3 o 4 hombres cada una. Ujú, ujú. Esos 4 hombres Sí, de sí, cada sí. una tienen a su vez A otras parejas, claro, ¿no? Claro. Mira, puede ser así, ¿no? Y Ajá. sonaría como podríamos hacer un cálculo así exponencial, ¿no? Como se utiliza también para en el caso de las infecciones, ¿no? De Sí, que sí, si sí. uno se contagia, está en contacto con otro y ese otro estuvo en contacto con 3. Sin embargo, muchas de las relaciones poliamorosas tienen un número limitado de personas, Claro. ¿no? O sea, se establecen somos tú y yo, a lo mejor 2 mujeres que se relacionan con otras 3. Ujú. Y eventualmente no todas se relacionan con todas, que eso también es otra realidad. O sea, en una relación poliamorosa puede que haya una pareja inicial que se vincula eróticamente entre ellas, y por otro lado, cada una se vincula con las demás, pero las demás no se vinculan erótica y afectivamente entre ellas. Claro, ¿no? exacto. Y a lo mejor las otras pues están en esta relación poliamorosa y sin embargo no tienen otra pareja fuera. Entonces hay distintas maneras de jerarquizarse, eso depende mucho de las personas y mucho de lo subjetivo, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que esto forma parte de todo un movimiento, ¿no?, de amor libre, ¿no?, desde los años 60 más o menos, que Sí, las justamente comunas, apoya los hippies, exactamente, claro. los hippies, que justamente apoyaba eso,
¿no? Y que aparentemente traía mucho más bienestar a las personas en términos individuales. Sin embargo, bueno, pues también ha habido, se ha reportado que hay más problemas en cuanto a la interacción familiar, porque no Ajá. solamente estamos hablando de las parejas, sino también estamos hablando de la perpetuación de la especie. Entonces, bueno, pues tenemos hijos, los míos, los nuestros, los tuyos, que eventualmente Sí, pueden sí, estar sí, claro, por involucrados en estas supuesto. relaciones poliamorosas, y entonces, bueno, pues la crianza de los hijos se puede volver un tanto cuanto problemática, Claro. ¿no? Sobre todo en términos de límites pues de que hay muchas opiniones, ¿no? En cómo educar a los hijos, ¿no? Y en quiénes son los jerarcas de esa familia. Entonces, digamos, es un estilo de vida. Sabemos que siempre decimos, ¿no? Que en el amor y en el sexo todo se vale mientras sea de mutuo acuerdo, Sí, sí, seamos sí. mayores de edad y tengamos la capacidad para decidir. Entonces, no es para todos. Yo pues en el consultorio he tenido varias parejas, ¿no? Que justamente se quieren abrir a las experiencias poliamorosas, no todas lo pueden, Ajá. no todas lo logran, de hecho, o eventualmente para complacer a la pareja se abren ante esta circunstancia, y he de decirles que pues la realidad es que el que, digamos, cede en una situación de estas normalmente no la pasa bien, Claro. ¿no? Al rato sí se siente muy celoso, muy celosa, puede haber una repercusión en su desempeño sexual porque se siente comparado, porque la otra pareja tiene un mejor aspecto físico que ellos o que ellas. Ajá. Entonces, vaya, no está libre de incidentes este tipo de relaciones, ¿no? O sea, hay que pensarlo muy bien. Lo mismo aplica para las relaciones swingers, ¿no? De repente parecería como legitimizar una infidelidad, por así decirlo, ¿no? Es Ujú. decir, bueno, a ver, no te quiero mantener el secreto, pero sí quiero experimentar con alguien más, y sé que tú no estás de acuerdo, entonces, bueno, pues vamos a ponerle un título como para normalizarlo, y entonces, bueno, ¿qué tal si vivimos una experiencia swinger, no? Y muchas parejas, bueno, pues se adentran a este mundo sin necesariamente el deseo pleno, el pleno conocimiento de lo que implica, y bueno, pues al rato se deprimen, se angustian, empiezan a tener disfunciones sexuales, y es cuando acuden a terapia, ¿no? Entonces, pues hay que pensarlo muy bien, No, o claro, sea, porque aparte dijiste algo superinteresante ahorita, o sea, el que cede es el que va a padecer lo más, claro, por supuesto, claro, que quien entonces el que propone, ¿no? así es, entonces no Entonces, es al una final no cuestión es una de tampoco es un rollo como que muy igual, ¿no? Muy equitativo, siempre habrá el líder de la manada, puede ser, ¿no? Y ¿no? en muchas relaciones poliamorosas que las hemos visto también en documentales, pues el que es poliamoroso es el varón, Sí, sí, sí. ¿no? Y tiene, bueno, pues casi su harem a su alrededor, y no necesariamente la pasan bien. Y hay otros casos en donde es una pareja a lo mejor heterosexual, en donde ambos eligen a una tercera pareja, a una tercera mujer o a un tercer hombre. Ajá. Habitualmente lo que ocurre es que es una tercera mujer, ¿no? En mi experiencia lo que más ocurre es eso. O Sí, sea, es sí, un sí, hombre con varias mujeres, más que una mujer con varios hombres, ¿no? Que yo claro, creo que también eso tiene una influencia social definitiva. absolutamente. Absolutamente. Entonces, entonces no todas están a gusto, o sea, a pesar de que están consensuando este tipo de relaciones, pero, o sea, a lo largo de la convivencia puede surgir que se sientan pues menos consideradas, menos consentidas, menos respetadas. A lo mejor a una de ellas él la busca más sexualmente Ujú. o es más efusivo afectivamente, y eso finalmente, bueno, somos seres humanos y nos va a impactar, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es para todos, y bueno, pues hay que insistir en el hecho de que tiene que ser consensuado. Sí, Normalmente, si cede uno algo, siempre decimos en terapia, o sea, es muy distinto conceder a ceder. Si cedemos, generalmente generamos resentimiento y malestar. Si concedemos, asumimos un poco más la responsabilidad, pero eso tampoco nos asegura que funcione. Entonces, no es para todos, es una alternativa. Muchas personas que viven en poliamor se sienten, o dicen las estadísticas, que están, o se sienten, o reportan estar mucho más plenas que las personas que se establecen en relaciones monogámicas. ujú. O sea, como que las fuentes de placer y de satisfacción aumentan versus una relación con una sola persona. Sin embargo, bueno, también hacen falta más estudios al respecto. Tampoco hay demasiado estudio científico, ¿no? Como para Claro. decir tal cual. Oye, la duración, ¿será que sí las relaciones poliamorosas pueden durar mucho más Pues que en las monogámicas? probablemente por esta misma situación de la variabilidad de experiencias, ¿no? Y porque somos más personas y puede haber enriquecimiento en términos afectivos y eróticos y hay más variedad. En ese sentido, digamos, tiene más posibilidades, según los estudios, de aportar satisfacción a las personas que lo practican. Ujú. Sin embargo, la serie de conflictos que surgen y que te digo que se ven cotidianamente en la consulta,
pues sí, van minando. Entonces, probablemente lo que pueda durar más tiempo sea uno o varios de los vínculos de esa relación poliamorosa, pero no todos los miembros de la relación poliamorosa. ¿Me explico? O sea, sí, a lo mejor somos él y ella como pareja inicial y Sí, 3 sí. parejas que interactúan, y esas parejas puede que vayan y vengan, y la que más se mantenga sea la relación inicial. Claro, que la se estableció, inicial. la inicial. Entonces, Sí, eso como va un poco nos determinando la contaban duración. cuando hemos hecho aquí una serie de programas con swingers Sí, que y lo podían demostrar evidentemente porque llevaban 20, 30 años juntos sí. practicando desde Los hace swingers, mucho. exacto, el swinging, ¿no? Exactamente, el swinging. Exacto. Y sí, ellos duran. conscientemente decían que tanto emocionalmente como físicamente era una inyección brutal de energía que Exacto. además los mantenía mucho más juntos. Cada vez Así que es. tenían una relación con alguien más en esa pareja, Se consolidaba la relación el inicial. vínculo era, exactamente, Sí, el sí, vínculo sí, sí, entre sí, la pareja inicial, claro, se fortalecía Se fortalecía. impresionantemente. Pero eso es importante destacarlo. O sea, para que se fortalezca un vínculo así, tiene que ser una relación ya consolidada. Claro, por supuesto. Porque si nos metemos al swinging o abrimos la relación al poliamor en un contexto de inseguridad, de incertidumbre, de una relación fracturada, en donde Ujú. ya nos estamos, ¿no? Estamos ya sintiéndonos muy desafortunados en esa relación, lo más seguro es que esa relación termine Que truene. rompiéndose. Claro. ¿No? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta la consolidación de la pareja inicial Ujú. y el llegar a acuerdos y establecer lo que implica pues, las reglas del juego, ¿no? Las reglas del Claro. juego. Entonces, aquí había algunas estadísticas, ¿no? Que habíamos platicado, que tú también decías en España, Claro. ¿no? Que una investigación de la Universidad de Palermo, por ejemplo, en Italia, dice que entre los jóvenes de 18 a 30 años, un 25% de ellos creían que las relaciones poliamorosas podían ser algo factible en sus vidas, Ujú. ¿no? Otro estudio sugiere que entre 4 y 5% de los adultos que viven en Estados Unidos están practicando actualmente la no monogamia consensuada, que es una forma más técnica de hablarle al poliamor, de decirle al poliamor. Exacto. Mientras que en un estudio de 2018 estima que al menos 1.44 millones de adultos en Estados Unidos caen dentro de la categoría poliamorosa. Entonces, bueno, pues hay un poco de todo. Rebeca, la realidad es ¿Cómo que no? la realidad es que cada quien hace con su cuerpo y con sus emociones lo que quiere, ¿no? Es una realidad, o sea, es parte de la adultez, Ujú. más allá de las normas sociales, más allá de la moral, que por supuesto nos contienen y eventualmente podamos sentirnos criticados por nuestras prácticas, pero la realidad es que el amor y el erotismo tienen múltiples manifestaciones, No, por ¿no? supuesto. O sea, es como decir, bueno, pues una relación de pareja necesariamente tiene que tener siempre tal o cual frecuencia de actividad sexual, pues no necesariamente es así. Ujú. Puede haber mucho amor y un sexo a lo mejor no tan frecuente, puede haber mucho sexo y no necesariamente mucho amor. Entonces, las posibilidades de relacionarnos erótica y afectivamente con las demás personas es muy amplio, ¿no? Y creo que lo que deberíamos es acostumbrarnos a la diversidad en todos los sentidos, o sea, la diversidad en cuanto a la identidad de la persona, diversidad en cuanto a la orientación y diversidad en cuanto a la forma de vincularnos con los demás, porque es algo que siempre ha existido. Y Ujú. la realidad es que el criticar o el discriminar, el decir, pues yo no me junto con estos vecinos porque son poliamorosos, ¿no? O son una mala Puercos. influencia. Son Ajá, unos claro. Exacto. Son una mala influencia, pues no necesariamente es así. O sea, pueden ser extraordinarias personas, pero que deciden y eligen y consensúan la posibilidad de relacionarse con más, otras personas, con claro. otras más. Aquí tengo la lista de famosos cuentavientes sí. poliamorosos. Sí. O yo no sabía que el Will Smith y la Jada Pinkett No, yo tampoco. tenían, practicaban el poliamor. Scarlett Johansson Fíjate. y Colin Jost también. Ujú. Tilda Swinton y Sandro Kopp. Fíjate. Pink y Carrie Hart también. Ándale. Hugh Grant y Anna Eberstein. Imagínate. Y entre otros, porque seguramente hay más, pero no son explícitos o no lo publican, ¿no? Abiertamente como pues como su estilo de vida, porque finalmente forma parte de la vida de cada quien,
Claro. No sé si estás de acuerdo, Rebeca, o sea, en la ficha de identificación, o sea, que nos pregunten la orientación o qué tipo de relación tenemos, la realidad es que pues es algo muy íntimo. ¿No? O sea, Totalmente, es como no totalmente. debiera ser algo que tuviéramos que exponer. Que está o que revelando, está ¿no? revelando todo el tiempo, ponerlo en un currículum, ¿no? Entonces, pues la realidad es que, bueno, si ellos están de acuerdo y está consensuado, Adelante, compañeros, siempre adelante. y cuando no perjudique, pues, la convivencia con los hijos, que creo que es algo que deberíamos tomar en cuenta. Claro, yo sí quiero ver si entre los cuentavientes alguien está practicando el poliamor. Desde que iniciamos el tema les pedí y les supliqué que me escribieran si alguien lo está practicando. En anónimo. Sí, no voy a decir los nombres, obviamente, pero pues hasta ahorita no, así me dicen, no, yo no. Bueno, ya cambiemos de tema. Sí, hablemos de el amor libre, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es la sí. la Pero es que diferencia? el amor libre es un movimiento social, es algo que tiene que ver con un pensamiento filosófico, es una corriente que promueve la aceptación de todas las formas de amor y de libertad individual en las relaciones. O sea, es un tema conceptual, ¿no? Y el poliamor es uno de los tipos de, digamos que está incluido el poliamor dentro del amor libre, ¿no? El que se diferencia de una relación monogámica estricta, en donde, bueno, pues somos nosotros dos contra el mundo de aquí para el real. Entonces, dentro de este amor libre, sabemos que ha habido varios movimientos sociales. Hace rato hablabas de los hippies, pero también antes, pues hubo movimientos sociales utópicos, ¿no? En el siglo XVIII y XIX, que compartían la visión, ¿no? del amor libre como una forma de liberación de las normas sociales y religiosas que regían las relaciones amorosas. Entonces, a modo de protesta, ¿no? establecían esta apertura. Luego hubo una generación llamada generación Beat, que este movimiento cultural fue de la década de los 50 en Estados Unidos y promovía la libertad individual y la experimentación de las relaciones amorosas. Luego el movimiento hippie, que del cual platicabas, ¿no? que nos tocó de refilón a ti y a mí, Rebe. Claro. Este movimiento cultural de la década de los 60 en Estados Unidos promovía la paz, ¿no? entre otras cosas, el amor, la libertad individual, incluyendo la libertad sexual y la experimentación de las relaciones amorosas. Entonces, bueno, esto ya tiene historia y amor libre hace referencia a tener el concepto o conceptualizar como esperable el que los seres humanos nos podamos relacionar de distintas maneras con otros seres humanos. Y esto, insisto, bajo la norma, la regla o el criterio de que sea de mutuo acuerdo, ¿no? de que sea consensuado, de que los dos estemos a gusto con esta práctica y nadie tenga que ceder nada, sino que simple y sencillamente los dos estamos de acuerdo, los dos llegamos a las mismas reglas. Entonces, pues la realidad es que así debiéramos conceptualizar las relaciones humanas. Desafortunadamente no siempre es así. Estaba leyendo hace ratito que cuáles ciudades son más poliamorosas. En México no encontré, pero en Massachusetts hay una de las ciudades pues, más poliamorosas reportadas, al igual que en Oregón hay otra ciudad, pero así como estadísticas, porque por ahí me preguntaban, ¿no? que cuál ciudad es la más poliamorosa en México o cuál estado. La verdad es que lo desconozco. Si hay alguien que por ahí lo sepa, pues sería muy bueno que nos lo dijeran. Pero sí, esto en Massachusetts es Somerville y en Oregón es la ciudad de Portland, en donde incluso hay, son ciudades en donde se reconoce el poliamor y se facilitan las relaciones abiertas y poliamorosas. Entonces, bueno, pues es importante saberlo, que en otros países es algo que incluso se ha llegado a reglamentar o hay por ahí adaptaciones, ¿no? digamos, a las prácticas poliamorosas, y no se sataniza pues una relación en ese sentido, ¿no? Lo típico que te critica el vecino, ¿no? o que haya discriminación porque viven 5 en el mismo depa, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, no todas las relaciones poliamorosas conviven bajo el mismo techo. También Pero es además una yo creo realidad. que sacar una estadística de esto es como súper subjetivo, Sí, ¿no? sí, depende de la cultura del país, Del de la país ciudad. y también de si quieres revelar o no revelar. ¿Cuántos Claro, viven claro, aquí? claro, No, pues nada sí, más claro. somos 2. No, pues obviamente no va a ser Exactamente, de pues mire, seguramente más. fíjese, Exacto. vivimos yo, mi mujer, mi novia, mi esposa, mi querida, Exacto. mi segundo frente, no hay segundo frente porque ahí todo es consensuado. Y el novio de la esposa también, ¿no? Exactamente, ¿no? No, y yo estoy viendo que décadas tras década se han conformado varios movimientos, o sea, Claro. desde los 60s que hablaste tanto del amor libre como Exacto, de los hippies. de los todo lo que hippies, estaba etcétera, ocurriendo. etcétera, pero está esta generación beat,
Sí. Es un movimiento cultural en la década de los 50 en Estados Así es. Unidos que promovía la libertad individual y la experimentación en las relaciones amorosas. Así es. O sea, este experimentar constante, Pues es inherente al ser humano. no, la y verdad. además ha sido de toda la vida, Pues de ¿no? toda la vida, Generación lo que pasa tras es que generación. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, hasta recientemente que se estudia con un poco más de formalidad, se le ponen términos, se le pone, ¿no? Se estudian un poco más las raíces de Ajá. por qué una persona deseará vincularse con otras y cómo logrará tener esta satisfacción personal a través de múltiples relaciones erotoafectivas con otras. Entonces, bueno, hay más estudios, hay más interés en descubrir qué es lo que está sucediendo, cosa que antes no sucedía, o sea, no teníamos ni los recursos ni las posibilidades de estudiarlo tan a fondo y de entender cuáles son las razones. Había Ujú. mucho menos estudios con respecto al cerebro y lo que pasa con la dopamina, con la feniletilamina, con todas las sustancias que funcionan como neurotransmisores y que están vinculadas en las relaciones afectivas. Y ahora, bueno, Claro. tenemos resonancias magnéticas y puedes pues practicar una resonancia magnética con contraste o con ciertas técnicas que pues justo ponen en evidencia las partes del cerebro que se iluminan ante tales y cuales circunstancias. Sí, por ¿No? supuesto. Y lo que vemos en las personas poliamorosas es, bueno, que se está más encendida la zona del cerebro en la cual se produce la dopamina o las neuronas que producen dopamina, y esto, bueno, pues es una realidad cerebral y neurobiológica, ¿no? 100%. Entonces, que no a todo el mundo le agrade y que no todo el mundo esté de acuerdo, pues es otra cosa. Claro. Mira, aquí ya nos compartió una cuentaviente que no revelaré, obviamente, su Sí. nombre, pero sí nos está compartiendo que está en una relación abierta y dice así: aún no me considero poliamorosa, pero Ajá. aún no he logrado sentir lo que tengo con mi relación principal, Sí. pero sí me veo con chicos y la paso bien, así como él con chicas. Es su primera relación así y cree que es un descubrimiento, ¿no? Ajá, Han hablado ok. de buscar relaciones poliamorosas y aún pues no sabe cómo podría reaccionar, pero está experimentando, ¿no? Ok, Y ok. cierra diciendo que salió de una relación monógama, Sí. pero sí se siente mucho más plena y abierta a conocer gente, ¿no? Ok. Ahorita con su pareja, pues se cuidan y se aman mutuamente, pero tienen la confianza de platicar sobre sus citas. Ah, ok. Y son citas, supongo, ¿no? Con nuestra, quien nos está escuchando y está escribiendo, son citas, digamos, independientes de la relación primordial. Ujú. Pues es una relación abierta, porque una relación Sí. abierta, digamos, yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? Aparte de tener relaciones contigo, propongo que los dos tengamos relaciones fuera de la relación, pero eso no necesariamente implica que conozcamos o que nuestra pareja conozca las otras parejas con las cuales nos estamos vinculando. Entonces, siendo estrictos, una Ujú. relación abierta es distinta a la relación poliamorosa. En la relación poliamorosa, todos saben, todos están de acuerdo, todos se conocen y eventualmente todos conviven, no necesariamente afectiva y eróticamente, pero sí conviven. Claro. En una relación abierta, pues normalmente me relaciono con alguien más aparte de mi pareja, pero pues no lo llevo a la casa a presentar, ni se relaciona con Sí, con los otros. demás, claro. Exacto, exacto. Mira, aquí Lando nos dice, pero a ver, se supone que nos enganchamos con el enamoramiento, Sí. digamos, unos 2 o 3 años. Uy, no, bueno, cuando mucho. Pero dura. cuando mucho, Lando, Sí, con sí. una pareja, y siente que, que no es por naturaleza que queramos tener varias parejas a la vez. ¿No será que queremos tener varias parejas, pero una a la vez? ¿Cada 2 o 3 años? Mira, es interesante. Lo que pasa es que el enamoramiento sí suele ser un fenómeno individual. Ujú. Es decir, me puedo enamorar de una sola persona a la vez. Enamoramiento, ¿eh? O sea, hablando Claro. de este estado alterado de la conciencia, donde sí se secreta dopamina, feniletilamina, endorfinas, adrenalina y noradrenalina. Después ese amor, o ese enamoramiento efervescente, que puede durar hasta 3 años, ¿no? Habría que ver las estadísticas, pero bueno, entre 3 meses y 3 años. Hay algunos que son una llamarada de petate, duran Sí, 3 meses nada, y se claro. acabó, ¿no? Entonces, si ese enamoramiento se convierte en amor cotidiano, Ujú. está mediado por otras sustancias, ¿no? Como la oxitocina, la vasopresina, que van desarrollando el apego. Claro. Pero estando en una relación cotidiana con oxitocina y vasopresina, es factible que me enamore de alguien más, a pesar de amar cotidianamente a la pareja inicial. Claro. ¿No? Entonces, a lo mejor, bueno, haciendo referencia a lo que comenta, pues podemos estar enamorados de una persona nueva
amando a una persona antigua, por así decirlo y por así explicarlo, Claro. ¿no? Y una vez que termine ese enamoramiento, o dependiendo de la intensidad de ese enamoramiento, a lo mejor con esa otra pareja también llego al amor cotidiano hasta que llega otra por la cual transito otra vez por enamoramiento. Y puede ser también que me establezca en una relación erotoafectiva sin pasar por el enamoramiento. Sí, por O sea, supuesto. la realidad es que puede ser así, o que dure muy poquito, ¿no? O que no empiece con enamoramiento y el enamoramiento surja después de la convivencia. Entonces, digamos, hay muchas modalidades, es un tema bastante subjetivo. Creo que sí, hacer énfasis en que la forma en la que yo decida relacionarme y la forma en la que lo platique con la pareja necesariamente tiene que incluir el consenso, ¿no? Y la aprobación de la pareja, y esta relación poliamorosa tiene que llevarnos a mayor satisfacción a todos. No se vale que yo esté más satisfecha a expensas del malestar de mi pareja o de una de estas personas que forman parte de esta gran familia poliamorosa. O sea, No, eso totalmente. que no se Yo vale. creo que te tienes que conocer también al 100, como lo Muchísimo. dijiste al principio. O sea, no es una decisión así al vapor de, No, bueno, no. hoy decido que voy a practicar el poliamor y órale. O sea, a veces no podemos ni con, hombre, Sí, ni no, con no, una ni y ya con- vas a quererte Exactamente relacionar poder con más. contenerte con más, Así ¿no? es, y muchas personas desafortunadamente confunden el malestar de una pareja inicial con el deseo de triangular la relación o de ser infiel o de buscar una alternativa, una tangente a través de la cual salirse para superar el malestar que sienten con la relación inicial, y la transforman como, ¿no? O la nombran como poliamor, cuando en realidad, en términos coloquiales, bueno, pues es una triangulación desleal, ¿no? Claro. Una triangulación desleal de la relación. Entonces, bueno, creo que cada quien tiene que establecer cómo quiere escribir su historia de amor, cada quien tiene un mapa, ¿no? Amoroso en su mente, de sus ideales, que también se pueden ir modificando. No estoy diciendo que no. Hay muchas personas que fueron monógamas muchos años y deciden experimentar con el amor libre o con el poliamor o con las parejas swingers en una etapa de la vida, también se vale. Claro. Pero, bueno, tenemos que entender que el cambio es la única constante. O sea, que si estábamos casados con una idea, no necesariamente es la idea que va a permanecer con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. O sea, puede modificarse. Bendita la impermanencia, Exacto. ¿no? Exactamente así Impermanencia voluntaria. Exactamente, ¿Cómo no? del amor y del erotismo también. Claudia Rampazo es terapeuta familiar, es doctora de terapeuta familiar de pareja y terapeuta sexual, médica asociada al Hospital Español, autora de guía en la entrepierna. De la entrepierna. De la entrepierna, Ajá. perdón, prostitución marital, de Editorial Grijalbo, y en Twitter la pueden encontrar como doctora Rampazo, DRA, doctora Rampazo con doble Z. En Instagram está la verdadera Claudia Rampazo con Así doble Z. Y el teléfono del hospital se los voy a dar por si quieren tener alguna cita, porque ves Con gusto. principalmente temas. Sexuales de pareja, interacción de pareja, divorcio, separación, conflictos sexuales, ¿no? Ajá. Incompatibilidades sexuales y disfunciones sexuales, ¿no? Todas. Disfunción eréctil, eyaculación rápida, anorgasmia, poco deseo sexual, se tiene que estudiar médicamente. Maravilloso. Hospital Español 55 52 03 11 79. Así es. Y Rebe. piden así por ti, que me comunica Sí, pregunta al por mí, consultorio de la contesta, doctora Claudia Rampazo. Exactamente, así es el Y- número directo de mi asistente. Perfecto. Y ahí concertar una cita. Y Claro. bueno, todos felices y contentos. Así es. Siempre con esta salud mental Y salud y sexual. salud sexual. Así es, importantísimo, Rebeca. Totalmente. Muchísimas Pues, al gracias, contrario, Clau. Gracias a ti, un gusto. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Son 11:20 y precisamente seguimos con esto de la salud mental. Hoy vengo a mi menos 5%. ¿Estoy deprimida o estoy cansada o tengo burnout o qué, Mario Citalán? Yo creo que tienes un poco de flojera, al final de cuentas, eres una persona que trabaja mucho, estás todo el tiempo trabajando con tu sistema nervioso, en otras palabras, Ajá. estás resolviendo problemas, estás adelantándote a los hechos, al final de cuentas tienes que manejar una gran cantidad de documentos, una gran cantidad de personas en tu mente, y todo eso ocasiona un desgaste orgánico, al final de cuentas, no solamente de tu cuerpo, sino también de tu sistema nervioso central, Ajá. tus mitocondrias, que son las generadoras a nivel celular de energía, pues se ven rebasadas por toda la carga que le pones y bueno, tienes que tener en algún momento dado una tendencia a sentirte con menos energía
Y fíjate, es interesante subrayar que la disminución de energía siempre se relaciona muchísimo con la posibilidad de tener depresión, porque es una de las características, o sea, dentro de esta posibilidad de datos o síntomas que podemos encontrar en las personas depresivas, la disminución de la energía, que realmente es la disminución del impulso vital, en el caso de la depresión es evidente. Sin embargo, te comento, se compara mucho la disminución del impulso vital con la disminución de energía, que son dos cosas diferentes. Si quieres más adelantito lo platicamos. Pero yo no creo que estés depresivo. No creo. Yo creo que más bien estás muy cansado. No, yo creo que no. Porque seguramente como yo, muchos allá afuera y muchas cuentavientes de pronto se cuestionan. Es que, ¿qué traigo? Es que no sé, no me siento ni con ganas, no, me siento muy cansada, agotada, no quiero ver a nadie. Es más, no me quiero bañar. Es más, no me quiero quitar la pijama, ¿sabes? Pero bueno, para todos los que se han cuestionado y quieren averiguar, ¿no? Ahorita que ya no hay opción la opción es qué tan deprimido estoy, tomando en cuenta de que quizá traigamos algunos rasgos o características que puedan presumir que estoy deprimido. Pero lo vamos a descubrir con Mario porque trae un test impresionante. Vayan sacando su pluma, su papelito, para que vayan respondiendo a todas estas preguntas que nos va a hacer para poder hacer esta distinción, saber si estoy deprimido o estoy disperso. Fíjate que leí hace poco, no me acuerdo de quién es este escrito. Ahorita me voy a acordar y se los voy a decir. Pero hacía esta distinción increíble entre no estás deprimido, estás disperso, ¿no? Uh-huh. Y luego te definía obviamente las características de una persona dispersa contra una deprimida. Y bueno, con solo darte estos datos, mi querido Mario, pues ya nos queda muy claro que sí hay que atendernos 100%, sobre todo en estos momentos ya de post-pandemia, que yo creo que todos nos pegó de una manera que todavía no nos cae el 20. Totalmente, Rebe, ¿no? Porque no es solamente el hecho, lo platicábamos hace algún tiempo, de haber estado recluidos, ¿no? Y sobre todo también separados de las personas que queríamos, de nuestras áreas de trabajo, etcétera, que son fundamentales para un buen desarrollo mental y emocional y mantenernos en un buen estado de ánimo. También es un hecho que tuvimos el desfortunio de competir, de luchar contra un virus que es altamente inflamatorio, ¿no? Que dentro de sus características provoca inflamación generalizada, confunde al sistema inmunológico, hace que el sistema inmunológico trabaje a lo loco, a lo desesperado, y produzca una gran cantidad de mediadores químicos llamados citoquinas, y estas citoquinas son mediadoras inflamatorias. Ajá. Y esto, al estar en todo nuestro organismo, no solamente inflamaba la zona de entrada, ¿no? La zona de infección que eran los pulmones, sino al viajar a través de la sangre todas estas sustancias generan inflamación en diversos órganos. Y es muy importante subrayar que uno de los órganos que precisamente se inflaman es el sistema nervioso central, Rebe. O sea, claro. Esto está crítico porque al final de cuentas vamos a tener trancazos, ya no solo por lo que estamos vivenciando, ya no solo por los estímulos externos a los cuales nos vemos, como la inseguridad, falta de oportunidades, dinero, lo que tú gustes y mandes. No solamente es eso, sino que también ya tenemos ciertos marcadores que pueden en algún momento dado despertarse para que se inflame nuestro sistema o esté en este momento inflamado y esto ya nos esté generando alteraciones en la forma de cómo funciona nuestro cerebro. Y por consecuencia traducirse en diferentes entidades, entre las más comunes, la depresión y la ansiedad. Entonces, sí estamos en una condición crítica porque también es cierto que este COVID también minó mucho nuestra energía física, nuestra capacidad de generar estas mitocondrias que te comentaba, están en una disminución bien cañona y sí se presenta esto que me dices, Rebe, ¿no? Sí. De hoy no quiero moverme, me encanta mi trabajo, estoy a gusto, pero hoy quiero quedarme, quiero descansar, no sé qué pasa, pero no tengo el mismo brillo, si lo quieres ver así, el brillo que tenía antes de pandemia, No, es que checa, o sea, estaba yo haciendo como un recuento de los daños, imagínense, cuentavientes, todo fue muy rápido desde, está pasando esto, hay que recluirnos, adaptarnos a un estilo de vida que normalmente hubiera ocurrido en 10 años, ¿no? Lo hicimos en 1 o 2 años, un par de años. Luego, pues hay que vacunarse con algo que ni sabías que te iban a poner, pero había que hacerlo.
Y cuando firmabas la hojita decía, esto no está todavía autorizado, pero hay que ponérselo, ¿no? Y luego tras eso, no, pues hay que ponerse otra. Y luego otra, de quién sabe qué nos están poniendo, pero bueno, lo que es la preservación de la vida, ¿no? El cuidado tanto tuyo como de tus seres queridos. Esto es la vacunadera a granel, ¿no? Todo esto generó un grado pero elevadísimo, y tú, como experto en el tema y además terapeuta fregón, nuestro querido Mario Citalán, ahorita les vamos a dar los datos, te debió llegar a consulta gente realmente que estaba, pero sumamente ya en el hoyo. Fue una transición bien interesante, Rebe, porque cuando yo estaba, antes de la pandemia, tenía yo mi consultorio de forma física, venía yo atendiendo ahí desde mucho tiempo, viene la pandemia, pues nos encierran y entonces hago la transición a atención en línea. Que era algo que no estaba dentro de mi gusto, pues al final de cuentas lo había hecho con algunos pacientes fuera del país, pero no era algo que yo dijera, wow, cómo disfruto hacer la terapia en línea. Se viene esta situación, el 50% de los pacientes deciden no seguir en este proceso, pues a nivel en línea. Pero a los 3-4 meses me hablaban ya desesperados. Mario, como sea, nos vemos. Por favor, vamos a vernos. Agréguenle a todo esto que ya dijimos, la pérdida importante de seres queridos. Terrible. ¿No? Esa pérdida impresionante, y saber que o tus amigos ya estaban en el hospital, o tu abuela o tu madre intubados, o sea, no, terrible. Algunos nos pegó terrible, cercanas personas a mí, murieron 18 personas, incluyendo mi cuñada, primo, grandes amigos, conocidos. Dices, sí, fue una situación que al final de cuentas todavía no nos estamos muchas veces reparando de esta situación, porque aquí tenemos una situación traumática, una respuesta traumática, y estamos en el proceso de la respuesta postraumática, en el proceso de adaptación. Pero en muchos casos no tenemos los elementos suficientes para adaptarnos a este proceso postraumático. Claro. ¿No? En Smart Apps estamos haciendo investigaciones, como tú sabes, y encontramos que aunque no hay una depresión severa, hay una gran cantidad de personas que tienen características de depresión leve y moderada. Estamos hablando de arriba del 60% de la población que tiene datos que son sugerentes de que en algún momento dado pueda uno llegar a presentar este tipo de situación, y que si los estímulos y si las situaciones se acomodan, la posibilidad de desarrollarla y que migre a una situación severa es muy alta, ¿no? Y es una situación que estamos vivenciando hoy día. Estos estudios son recientes, los acabamos de sacar del horno, y sí es muy preocupante. Otro dato que también encontramos es un clúster, es un módulo que tenemos que es donde mayormente hay mujeres. El 68% de ese grupo son mujeres y presentan datos de culpa y franca posibilidad a la depresión. Las mujeres siempre han sido más golpeadas por los trastornos o a las alteraciones mentales, siempre son más susceptibles. ¿El decir golpeado es propenso? Son más susceptibles. Bueno, puedo imaginarme también todo el rollo hormonal. Influye, ¿no? El rollo hormonal, la velocidad de pensamiento, Rebe, ustedes procesan... No, y la capacidad de análisis. Pero en un instante, ¿no? Mientras nosotros estamos como que, ustedes ya acabaron 2 o 3 procesos que alguna vez lo comentamos. La mujer no es que haga 2 cosas a la vez. Al igual que el hombre y todos los seres humanos, hace un proceso a la vez, pero lo hace tan rápido que puede estar haciendo ya uno, ya otro, pero es que ya los terminó. Esta velocidad de procesamiento que tiene que ver con una comunicación de los 2 hemisferios a través del cuerpo calloso y el cuerpo calloso, digamos, este túnel, este pasaje, ustedes lo tienen más grueso, literal, porque tienen más axones, tienen más comunicación, les favorece una velocidad de comunicación excelsa. Sin embargo, esto es como cuando cambiamos de las velocidades por módem a velocidades de fibra óptica en las computadoras. Se empezaron a envirar a lo salvaje, ¿estarás de acuerdo? Claro. Empezaron a entrar un montón de bichos, gusanos cibernéticos, y nuestras computadoras después de un tiempo de trabajo se alentan. Algo parecido podríamos decir de manera coloquial con las mujeres. Procesan tanta información, tienen tanta visión de las cosas que llega a demasiados procesos que no logran en su momento metabolizar y les pueden llevar a trastornos como la depresión. Bien, regresando del corte, vamos a hacer este test que nos trae Mario Citalán.
Pero quiero decirles este dato que es importantísimo. Además de los que tú ya, de hecho, que hicieron en tu compañía, que los datos son de verdad impresionantes. O sea, es una cifra alarmante. Yo tengo aquí, y dime si estoy bien, actualmente, en nuestro país, cuentavientes, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión. Sí. O sea, estamos hablando de una parte importante de la población que no nada más padece depresión, inclusive no sabe. Es correcto. ¿No? Porque ahí son los datos duros que tiene la Secretaría de Salud, ¿no? Sí, que se logra detectar a través de las personas que asisten a tratamiento. Pero en nuestras investigaciones hemos descubierto Claro. que hay muchas personas que, a pesar de que puedan decirte que la vida es buena, que no vamos a tener mayores problemas, presentan datos importantes de baja de estado de ánimo, condicionante o base para la posibilidad de un desarrollo de depresión. En otras palabras, nos la pasamos actuando que estamos bien. Exacto. Pero antes, sí, date una explicación así como tú solo sabes, para que entendamos un poco qué es la depresión, cuáles son los síntomas más recurrentes y pues poder detectar los focos rojos, ¿no? De hecho, creo que es muy importante hacer una separación de lo que normalmente se escucha como depresión, ¿no? Y que al final de cuentas es muy común que escuchemos que nuestros amigos, conocidos, gente cercana que dice, es que estoy depre, ¿no? Cuando realmente pueden estar cansados, como comentábamos, o bien pueden estar en una situación de tristeza, que los pensamientos los están potencializando que la tristeza no disminuya. Claro. Entonces vamos a pensar en 3 niveles: la tristeza, la melancolía y ya los aspectos propiamente depresivos, ¿vale? La tristeza es una emoción normal, es algo que debemos de tener porque al final de cuentas nos permite hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. La tristeza es importante. Sin embargo, cuando esta tristeza se empieza a ser más prolongada, no disminuye, pasamos al siguiente escalón, que es la parte de la melancolía. Ajá. Es una parte donde ya empezamos a tener ciertas alteraciones en cuanto a nuestra vida diaria, ¿no? En cuanto a la relación con las demás personas, en cuanto a nuestros niveles de energía. Sin embargo, puede ser no tan representativa para la mayoría de las personas y continuar su vida, pues no con la misma alegría, no con la misma manifestación de energía o con la misma capacidad de disfrute, pero pues ahí está, ¿no? Con ciertos momentos padres y con momentos no tan padres. Y ya cuando entramos a los procesos de depresión es donde ya hay una alteración directa de la relación con las demás personas, donde ya hay manifestaciones físicas de las cuales vamos a hablar y que llega un momento dado que este proceso depresivo puede llegar a ser discapacitante. Claro. La persona no se puede mover, definitivamente no se puede mover, no es que no quiera. La persona no tiene la capacidad de relacionarse, la persona pierde la capacidad de disfrutar, ¿no? Y por consecuencia la capacidad para hacer cosas y proyectar. Los seres humanos somos seres hedónicos, en otras palabras, somos seres que buscamos el placer. Y el placer es parte de lo que nos mueve. Y entendemos que el placer desde 2 perspectivas muy importantes actualmente en nuestra sociedad. Por un lado, buscamos todo aquello que exalte nuestros sentidos, ¿no? Que nos haga sentir a gusto, que nos haga sentir cosas padres en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestros sentidos, que disfrutemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos en nuestro cuerpo. Pero también hay otra forma que es cada vez más frecuente de buscar el placer, que es situaciones o cosas que disminuyan o quiten los displaceres. Sí. ¿No? Que esto sí es muy crítico en el sentido estricto que engancha, ¿no? De ahí que muchos de los procesos de adicciones se generen precisamente al encontrar placer, al ocultar el displacer. En otras palabras, algo que me quita el dolor de cabeza es algo placentero porque me quitó un displacer. Okay. Entonces, todo aquello que pueda llegarme a quitar dolores puede volverse sumamente placentero por el displacer que quita. Sí. Y aquí hablamos de 2 tipos de dolores, los dolores de tipo físico y los dolores de tipo emocional. Y ambos se sienten en la misma región del sistema nervioso central. Esto se vuelve todavía más complejo. El dolor, como un mecanismo de defensa, algo pasa, ¿vale? Y que el dolor no nos gusta tenerlo e inmediatamente intentamos solucionarlo. Pero este dolor es de 2 tipos, tanto físico como de tipo emocional, y se encuentran en la misma línea. Y lo que buscamos, sin darnos cuenta, es cómo quitarnos esas molestias. Claro.
cómo quitarnos esas sensaciones. Y ahí pueden haber cuestiones como el consumo de sustancias, cierto tipo de actividades que repetimos una y otra vez, o situaciones que nos puedan distraer de ese dolor mayor, como una relación destructiva, ¿no? Claro. Que nos distrae de ese dolor mayor porque enfocamos que nuestras broncas son porque tenemos una pareja que nos está asfixiando, ¿no? Pero cuando realmente tenemos otro tipo de situaciones que no hemos querido enfrentar o afrontar a lo largo de nuestra vida. La depresión tiene varias posibilidades de generarse, desde las situaciones de tipo genéticas, alteraciones en las sustancias o los neurotransmisores, o bien por la forma de interpretación de los estímulos externos. Ajá. Anteriormente se consideraba la depresión desde dos líneas, ¿no? La depresión endógena y la depresión exógena. La depresión endógena tenía que ver con estos cambios a nivel de neurotransmisores, pero nada más se pensaban que era las modificaciones en dopamina, serotonina, que eran la base para que una persona se deprimiera. Y después se entendía a la depresión exógena como la respuesta que todo organismo tiene ante lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Lo que pasa con la familia, lo que sucede con las situaciones sociales, la pérdida de dinero, etcétera, etcétera. Todos estos elementos golpean nuestro sistema nervioso, pero al final de cuentas también eso altera las sustancias químicas. Entonces, los estímulos externos también van a alterar las sustancias químicas. Las sustancias químicas se pueden alterar por alteraciones en funcionamiento de nuestro sistema nervioso y que puede ser esto genético o por algunas otras alteraciones o enfermedades que nos pueden llevar a esto. O sea, hacer un diagnóstico de depresión no es tan simple solamente basándonos en la sintomatología. Tenemos que hacer una revisión importante del paciente en muchos casos, dependiendo de lo que vayamos encontrando en la historia clínica, que en muchas ocasiones puede ser necesario el uso de algunos estudios de laboratorio para hacer los diagnósticos diferenciales de que otra cosa puede estar pareciéndose muchísimo a depresión. Entonces, entendemos que la depresión es una alteración donde la persona va a tener una disminución en cuanto a la capacidad de disfrutar, va a tener una disminución importante en el impulso vital, va a tener, por consecuencia, dificultades para estar relacionándose con las demás personas, para tomar decisiones, para resolver problemas. Y todo esto, aunado, puede representar manifestaciones físicas, como pueden ser dolores, problemas gastrointestinales, dolores generalizados, movimientos involuntarios, etc. En muchas ocasiones, las manifestaciones somáticas, las somatizaciones, todo esto que te comento, es lo que más se ve, aunque el estado de ánimo aparentemente está bien. Que era lo que te comentaba antes del corte, ¿no? Lo que hemos encontrado en SmartApps, en nuestras investigaciones, es precisamente esto. Muchas personas están con características emocionales no óptimas, pero dicen que están bien. Y se la pasan actuando, digamos. Es una actuación hacia ellos mismos, no hacia el exterior. O sea, se tratan de convencer que no están tan mal en esta búsqueda de luchar. En este hecho hay un desgaste brutal, mi queridísima Rebe, brutal de energía. Brutal. Porque estamos luchando contra lo que tenemos encima, contra lo que tenemos que resolver y contra nosotros mismos que nos estamos vendiendo una historia de que todo está bien. Que no existe. Que no existe. Y es sumamente desgastante, ¿no? Porque la honestidad, que eso es algo que trabajo mucho con mis pacientes, la honestidad no hacia el exterior, la honestidad hacia nosotros mismos es fundamental precisamente para resolver cualquier tipo de problema de corte emocional. Claro. Ser honestos, ¿cómo me siento? ¿No? O sea, sí estoy cansado, pero también estoy de malas, o también me siento triste, o siento que lo que me dijeron me lastimó. Es más, necesito expresarlo y necesito decirlo. Con base a todas estas características, Rebe, se pueden hacer preguntas muy específicas para en su momento poder identificar cómo estoy o qué tendencia puedo tener. Esto significa que lo que las preguntas que vamos a resolver en este momento no son diagnósticas. Esto es muy importante. No, esto no es un diagnóstico ni tampoco son pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje son aquellas pruebas que tenemos para hacer una revisión en una gran población y determinar qué factores pueden en su momento dado determinar la presencia o no de una alteración, en este caso de la depresión. Claro. Más que nada este tipo de preguntas que son muy similares a las que aplicamos en nuestra encuesta precisamente para obtener un algoritmo que vamos a estar utilizando y revisando la salud mental de nuestros paisanos en todo nuestro país.
es precisamente que la persona reflexione sobre cómo se está sintiendo. El cómo nos sentimos es base para también en su momento dado empezar a tomar decisiones. Y lo más interesante, Rebe, muchas veces por nuestro estilo de vida, por andar corriendo, bajando, subiendo, resolviendo, pagando, etcétera, no nos detenemos a platicar con alguien, que es bien importante, que somos nosotros mismos. Claro. Y muchas ocasiones la plática que tenemos con nosotros no es muy buena. No nos llevamos muy bien y nos la pasamos regañándonos. Nos la pasamos diciéndonos lo malo que hemos hecho, lo que no hemos producido, lo que me falta por hacer. Y todo ese proceso, pues, de este diálogo interno no óptimo, nos desgasta mucho. También, claro. Y nos decimos mentiras también, ¿no? O sea, eso es un hecho. Sí, totalmente. Y nuestro querido Mario Citalán trae preparado aquí una serie de preguntas que nos van a dar como cierto panorama de cómo estamos rankeando en nuestra salud mental, mi querido Mario. Exacto, Rebe, es un panorama. Bueno, Claro. Subrayamos nuevamente, no es algo diagnóstico en absoluto. Hay muchas cosas que se tienen que agregar para hacer un buen diagnóstico de depresión, pero sí son como que el check del carro cuando se nos prende, ¿no? Se pone Totalmente. en amarillo, no se detiene el carro sigue trabajando, el carro sigue moviéndose, pero sí hay que llevarlo a revisar porque nos puede dar algo que puede ser desde que el cambio de aceite simple, Claro. o bien que hay algo que se nos está moviendo fuertemente en nuestro O vehículo. algo que pueda desarrollarse posiblemente algo más serio. Por Venga, supuesto. adelante. Vamos a hacer 7 preguntas nada más, Rebe, que nos Sí. van a permitir darnos cuenta por dónde andamos y qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la primera pregunta para los cuentavientes es, ¿has experimentado una sensación constante de tristeza o desesperanza en las últimas 2 semanas? Es muy importante tomar en cuenta el tiempo, mi querida Rebe. Claro. ¿Sí? Venga. Tristeza o desesperanza en las últimas 2 semanas. La siguiente pregunta es, ¿has perdido el interés en actividades que antes te resultaban agradables, que antes disfrutabas? Muy importante. La siguiente pregunta, ¿sientes fatiga o falta de energía en la mayoría de los días? ¿No? Por eso cuando decías, Mario, ¿crees que estoy deprimido? No, normalmente te veo de cabo a rabo, ¿no? Hoy Sí, tal exacto. vez. Hoy tal vez. Hoy es un día como que no de los mejores, pero normalmente yo te veo como que demasiada energía, mi querida amiga. Bien. La siguiente pregunta es, ¿tienes dificultades para concentrarte, tomar decisiones o recordar las cosas? Fíjate que esta pregunta es, muchas personas dirían, pues sí, eso es normal. No, no es normal. Al final de cuentas, significa que nuestra carga psíquica está yéndose por otro lado y mucho de esto nos va a desgastar. ¿Has experimentado cambios en tus patrones de sueño, ya sea insomnio o que estés durmiendo demasiado, que definitivamente no puedas despertar por las mañanas? Es importante los dos extremos, ya sea que no podamos conciliar el sueño, que nos despertemos en la madrugada o que nos estemos despertando antes. Esto Claro. llamamos insomnio, tanto inicial, medial o terminal, o bien que estés durmiendo demasiado. ¿Te sientes inquieto o agitado o por el contrario, te sientes lento o apático? Vuelvo otra vez a lo que me preguntabas, ¿no? Dices, hoy como que no estoy con el mejor ánimo, Rebe, pero sin embargo, estás aquí, estás trabajando y se ve que estás esforzándote un poco más de lo normal, pero lo estamos logrando, ¿no? Que eso es importante. Claro. Y por último, ¿has tenido pensamientos sobre la muerte o sobre ya no estar en esta tierra? Esto es un tema muy importante de tener en cuenta, Rebe, porque el hecho de querer bajar el switch, como se menciona coloquialmente, es porque el dolor es muy intenso, ¿no? Ajá. En algún momento dado lo platicamos, que la persona que se llega a suicidar, para muchas personas es porque es muy valiente y para otras personas es porque fue muy cobarde. Y realmente ninguna de las dos situaciones aplica. Bien. Porque esto no es por situación de cobardía ni de valentía. Esto es una situación de un dolor de tipo emocional tan intenso que la persona no encuentra cómo solucionarlo, y una de las vías es precisamente bajar ese switch, ¿no? Cortar la vida para ya no estar sufriendo este dolor. El dolor de tipo emocional es un dolor muy exquisito, Rebe. Se le llama exquisito porque es intenso, se sostiene en el tiempo y poco a poco va discapacitando o incapacitando a la persona que lo tiene. Claro. Y al final de cuentas, lo que se busca dentro de esta
de este dolor es escaparse del mismo, y dentro de este escape también hay escapes dentro de nuestro sistema nervioso central. De ahí que la depresión en muchos casos lleve apellidos, ¿no? Que está la depresión ansiosa, la depresión maníaca, la depresión disociativa, etcétera. Porque se van agregando otras cosas que tratan de compensar precisamente este dolor de tipo emocional que la persona padece, y que al final de cuentas encuentra que dentro de un mundo alterno que genera, se siente un poco mejor. De ahí que hay situaciones como personas que trabajan todo el día, pero no en un sentido estricto de la productividad, sino en un sentido estricto del escape, ¿no? Del escape a estar con ellos mismos. Claro. Y como te comentaba, esta parte a subrayar de que muchas personas están poniéndose el traje del optimismo, poniéndose el traje de que estoy bien, cuando realmente estamos en malas condiciones. Está muy mal visto, fíjate, Rebe, dentro de las redes sociales, también dentro de lo que hemos encontrado, que las redes pueden ser un factor de riesgo muy importante para aumentar el sufrimiento, el dolor de las personas, sobre todo cuando están viendo vidas exitosas, ¿no? Vidas que al final de cuentas parecería ser que no tienen ninguna falla, que no tienen ningún problema, y que las comparamos con nuestras vidas, que no les faltan matices. En este proceso de comparación, la persona comienza a sentir un fuerte dolor, una desesperanza, ¿no? Porque cómo diablos le llega, y entonces en esa desesperanza se puede llegar a presentar depresión, Rebe. Creo que estas preguntas serán muy útiles para que las personas, los cuentavientes, reflexionen y pues vean la posibilidad en un momento dado de buscar no necesariamente un tratamiento, Rebe. Claro. A veces solamente es una asesoría de tipo psicológico que puede ayudarles a encontrar el camino. No, increíble. ¿En dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden hacer citas contigo? ¿Estás haciendo presencial y online también? Actualmente sigo haciendo todo en línea, ¿no? Definitivamente tengo pacientes en varios estados de la República y fuera del país, en Estados Unidos y España. Tengo gente española que está conmigo. Y muchos de Estados Unidos por ustedes, por cierto, ¿no? Que me han escuchado contigo, con Marta, y que me han localizado. Rebasando fronteras. Sí, caray, como corresponde. Me pueden encontrar, para que sepan en todos lados dónde estoy, en mi página web, mariocitalan.net. mariocitalan.net, ahí está tanto mi Twitter, mi Instagram, mi teléfono, porque ahí tengo un enlace al WhatsApp donde pueden contactarme precisamente para alguna pregunta, alguna asesoría con mucho gusto. Y muchos de los datos que hemos estado encontrando con respecto a la percepción emocional del mexicano en Smart Apps, los vamos a subir para la siguiente semana en smartapps.com.mx, donde vamos a encontrar datos muy importantes e interesantes de lo que está sucediendo con el mexicano y cómo estamos verdaderamente emocionalmente, mi querida Rebe. Me encanta. Muchísimas gracias, mi querido Mario. Preparemos los siguientes temas para las siguientes semanas, porque qué importante, así como cuidamos nuestro intestino, nuestra cabeza, nuestros dientes, las arrugas. Oye, de verdad, preferimos 1000 veces ir a ponernos Botox que ir a ver a nuestro terapeuta, ¿no? O sea, hay que cuidar, es indudable. Es que el Botox mental se ve, pero la mente no, pero sí se actúa, que todavía es más crítica, ¿no? Bueno, ahí está. Ya tuvieron la oportunidad de responder este cuestionario con estas preguntas para tener este panorama. Ya está en sus manos el balón, cuentavientes, de verdad. Porque aquí insistimos todos los días, insistimos en que la salud mental y el cuidado de la salud mental es básico, es lo más importante, antes que todo. Le da el soporte a todo el organismo, mi querida Rebe. La base mental le da soporte a nuestro sistema inmunológico, le da soporte a nuestro sistema hormonal. Claro. Permite que nuestro cuerpo trabaje y que se generen las cantidades de energía óptimas para que todo funcione. Entonces, definitivamente, nuestro cráneo está todo lo más maravilloso que podemos hacer, pero si no lo usamos bien, también todo lo que nos puede llegar a destruir, dependiendo cómo lo utilicemos. Gran herramienta nuestro cerebro. Es correcto. Muchas gracias, mi querido Mario. Un placer, como siempre, estar contigo. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Mi querido Eduardo Calixto, doctor en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, autor de El lado B de las emociones, amor y desamor en el cerebro, El perfecto cerebro imperfecto, un clavado a tu cerebro, Eduardo Calixto @imp.edu.mx,
ese es tu mail. Ajá. En Facebook estás como Eduardo Calixto, en Twitter ecalixto, en Instagram @doctor.eduardo_calixto. Ahí están las redes, porque lo que vamos a platicar el día de hoy es, ay, me encantó tu chamarra, es de sumo interés para todos nosotros. Fíjate que estábamos hablando de poliamor con Claudia Rampazo, no sé si la oí escuchaste. perfectamente. De que el cerebro tiene la capacidad para enamorarse no solo una vez. Ay, varias veces al mismo tiempo. Ese es uno de los facts que nos traes y nos vas a explicar también. Querida Rebe, muy buenas tardes. Queridos cuentavientes, muy buenas tardes. Es un gusto y un privilegio estar aquí. Me encanta. Gracias. Arrancamos con estos facts. Mira. Cuentavientes, déjenme decirles algo. Ay, me estiré. El cerebro humano es el órgano más importante de nuestro organismo, mi querido Eduardo. Siempre nos lo has dicho y nos has explicado. Con 100,000 millones de neuronas con las que nacemos, 86,000 millones de neuronas con las que en este momento promedio tenemos, pero que después de los 35, 38 años perdemos entre 5,000 a 15,000 neuronas todos los días. Pesa el 2% de nuestro peso corporal, pero al mismo tiempo es un órgano que se está conectando, que se está revitalizando y que está consumiendo oxígeno y glucosa. Es uno de los órganos que pesan tan poco, pero que son carísimos mantener. ¿Cuánto pesa más o menos? Aproximadamente 1,375 gramos, que es apenas el 2% de nuestro peso corporal. Sí, claro. Pero que se gasta 25% de la glucosa. ¿Pesa igual en mujer y en hombre? ¿Que en Prácticamente pesa un poquito más en el hombre, que pesa 1,380 gramos, en la mujer 1,275. O sea, nada. Y dice él, ahí está, pero de todos modos mi cerebro pesa más que el tuyo, y ella le tiene que contestar porque tiene más grasa y más agua, no porque esté más inteligente. Así que está más conectado el de las mujeres y con esta habilidad tiene una mejor capacidad para entender información a tiempos más cortos. ¿Qué porcentaje utilizamos de nuestro cerebro? Promedio, mira, la neta. Así, en términos generales, ahorita que estamos tú y yo platicando, estamos alrededor de entre el 25 a un 55%. Si en un momento dado te digo, y sácale la raíz cuadrada de 16 y ahora multiplícalo por 4, pero acuérdate de lo que hiciste a los 15 años y que se festeja el 28 de mayo, automáticamente tienes un incremento aproximadamente de un 60-70%. En términos generales lo utilizamos muy rápido, pero también lo tenemos que disminuir en su actividad. No podemos estarlo activando tanto tiempo y de una manera muy rápida porque podríamos convulsionar. Entonces el cerebro tiene una capacidad para inhibirse y al mismo tiempo generar un pensamiento. Podemos generar de 48 a 58 pensamientos por minuto. Y esto indica claramente que la velocidad de nuestro pensamiento está en función también de nuestro estado de ánimo, del nivel que hemos dormido y de las condiciones previas a las que estamos haciendo ahorita este programa. Está en vivo y en directo. Sí, claro. Y entonces, en términos generales, si yo vengo ahorita molesto, enojado, mi capacidad de pensamiento se disminuye. Y nada más está en el problema en el que me enganché. Pero si yo vengo tranquilo, depositaron, me mandaron mi mensaje y estoy contento, en este momento mi capacidad de pensamiento es todavía más rápida. Muy fresco. Sí. Oye, ¿existe en el mundo, en la historia de la evolución del ser humano, alguien que tenga un porcentaje más alto de utilización de su cerebro? Que hayan investigaciones ahí de, no, este güey sí se aventó el 70%. Bueno, sí, pero tenemos que reconocer que aquellos que tienen el cerebro con mayor conectividad y con esa capacidad de generar, que tú dices, le plano, qué increíble, qué pensamiento, sales de platicar con él, le dices, sí, pero ten en consideración que son de los que más se deprimen. La gente que más inteligente se deprime más rápido. Yo me acuerdo aquí tuvimos, me estoy poniendo en plural, mira, un español maravilloso que nos hacía, no sé si te acuerdas, los análisis matemáticos. Sí, claro, por que supuesto. Tú le decías, oye, ¿cuánto es 485 por 19.38? Y respondía, pero y te lo decía, no, son 3 millones, ¿verdad? Y tú decías, a ver, espérame. Y sacaba la calculadora, más te tardabas tú en apuntar cuando decías, oye, ese sí es cierto. Y en un momento dado, yo me acuerdo, estábamos en una universidad aquí cerquita para hacer el comercial y le dije, oye, tú te deprimes muy rápido, tú te deprimes muy fácil. Voltea y me dice, ¿cómo lo sabes? Le digo, porque tu capacidad de raciocinio es muy fuerte, de identificar, pero al mismo tiempo, además te distraes con mucha facilidad. Y eso está involucrado con un procesamiento de depresión. Entonces, ser inteligente tiene unas garantías, pero también tiene una factura que pagamos. Claro. Y uno de los elementos es estar muy cercano a la depresión. Y el otro, lo digo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, tanto médica como científica, de que en términos generales las personas que son sumamente inteligentes tienen una capacidad también de liberar mucha dopamina y noradrenalina y acercarse al lado esquizofrénico. Por eso la pregunta cuando tú me dices, óyeme, ¿quiénes han sido los más inteligentes? Son aquellos que han rayado en la esquizofrenia y son los que pintan de manera maravillosa. Te puedo decir que Dalí
oscilaba cuando se medía esto en coeficiente intelectual. Promedio andamos entre 85, 90 puntos, ¿sí? Todos, Ajá. ¿sí? Cuando rayamos por arriba de los 110 somos genios. Dalí andaba entre los 125. 125. Puntos. Entonces el tipo era extraordinariamente creativo, era maravilloso. Veía el punto, pintaba algo pero tan era simple. súper neurótico. Pero exactamente, Ajá. y era terrible y se la pasaba bastante mal y no podía estar acompañado porque ya empezaba a criticar y se desesperaba. Claro. Las grandes ventajas de las mentes es que la creatividad es increíble. Si tú dices, a ver, pinta un Cristo y él lo pinta de arriba hacia abajo, viendo como si estuviéramos viendo la cabeza y lo último que ves es los pies, dices, esta es una obra de arte. Sí. Pero en términos generales el tipo era insoportable, era extraordinariamente obsesivo y tenía unas ideas que por momento cambiaba de un momento para otro. Así que no se preocupe, que yo cuentaviente, si en este momento usted me dice, ¿cuántos pensamientos dijo el doctor? De 48 a 58. Ah, bueno, pues yo genero 52, ¿no? Muy bien, está en la norma. Pero habrá que entender, jerarquizamos y no se preocupe, por momentos nos quedamos con uno, porque el cerebro tiene capacidad de ponerle más atención a lo negativo que a lo positivo. Y entonces sí, tú por dices, supuesto, siempre asumimos para mal. ay, no, y entonces, oye, pero te pasaron 5 cosas bien, Rebe, ¿de qué me hablas? Hombre, no. Es que esto que pasó, oye, no, se estuvo mal. Bueno, se estuvo mal, pero te pasaron 5 cosas maravillosas. No, el cerebro siempre le va a dar a la pedaleada, Ujú. en cuestiones de términos generales, a lo negativo. Y entonces, pero te está yendo bien. ¿Pero por qué No. es eso? Porque el cerebro Activamos- siempre tiende, bueno, Sí, claro, a la irse hacia activación. el lado negativo que al positivo. Cuando tenemos un estímulo de entrada, estos estudios que se han valorado, ¿no? Por resonancias magnéticas, por registro electroencefalográfico y por medición de actividad neuronal, nos damos cuenta de algo increíble. En cuestión de 300 milisegundos se activa una región del cerebro que se llama giro del cíngulo. Ajá. Se interpreta. Mira, de interpretar a que sea verdad hay un mundo de diferencia. Entonces, este cuate me cae mal. Este tipo no me va. Exacto. En ese momento decimos, oye, ¿por qué pensaste aquello? Porque mi recuerdo se metió, porque algunas cosas. Ajá. En ese momento, quiero decirles, queridos cuentavientes, que activamos más neuronas Ujú. para adelantarnos sobre los hechos, pero nos cuesta mucho trabajo disociarlo. Por eso, cuando consideramos que algo está mal, es un riesgo, un peligro, una amenaza. Por eso activamos más neuronas. Sí, claro. Y ese es el factor. Digo, qué bueno, porque de otra manera, pues nos pasaría, ¿no?, el mundo encima y nosotros solemos adelantar. Por supuesto. Déjame hacer Sí. una pausa rapidísimo, mi querido. Sí. Antes de hacer la pausa, quiero preguntarte algo. Sí. Es como conocimiento general. Ajá. A ver si me la puedes responder. Venga. El cerebro, nosotros utilizamos el 50-55% de nuestro cerebro. Nuestra actividad ¿ok? cortical. Ujú. Y todos los demás órganos sí están al 100. Por ejemplo, nuestro Qué corazón está al maravilloso. 100%, el hígado al 100%, el riñón al 100. No, qué hermosa pregunta, lo contestamos. Sí, ahorita de una regresamos. vez. Esto abre una serie de fluctuaciones tanto métricas, cuantitativas, fisiológicas y farmacológicas. Ujú. Arranco. El corazón, normalmente estamos utilizando alrededor de entre la actividad de un 70 a un 80%. Llevárselo al 100% estaríamos generando un incremento en su frecuencia, en su actividad contráctil. Entonces tenemos que tenerlo discretamente disminuido. ¿Por qué? Porque estamos guardando cierta capacidad y cierto volumen para la actividad que va a hacer. Ok. De otra manera, tendríamos que salir corriendo si aquí empezáramos a tener un riesgo y caeríamos inmediatamente después de 3 o 4 minutos porque no tendríamos la capacidad del corazón para adaptar ese evento. Ajá. Entonces tenemos que tener entre un 20 y un 25% de reserva cardíaca. Ya. Por eso entonces andamos entre el 75 y 80% de la función cardíaca y nos estamos ahorrando, de acuerdo a si vamos a tomar una decisión, vamos a ir corriendo o vamos a pensar un poquito más. De acuerdo a las emociones que vamos teniendo, también el corazón se incrementa su frecuencia. Ajá. De acuerdo a si estamos comiendo, estamos caminando, estamos en el cine, el corazón también disminuye su función. Entonces, en promedio, dejamos un 20-25% para las condiciones que vienen. Ok, pero diariamente sí pega el 80%. Exactamente. Ok. Ahora tengo que decirte, ve lo bonito que te voy a decir Ujú. esto. El cerebro tiene horarios y tiene su mejor actividad entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Es cuando más ponemos atención. Ujú. Don Corazón no tiene horarios. Está bonito, hasta como romántico. Sí, claro, ¿no? hasta Ay, como romántico. ¿por qué? Porque sus genes reloj están prácticamente funcionales y están a on demand. Los necesito, se activan. No los necesito, se inhiben. El hígado. Me preguntaste uno de los órganos más hermosos, privilegiados e increíbles que tenemos. Ujú. El hígado tiene horarios distintos a lo largo del día.
dependiendo si estamos desayunando, comiendo, cenando, se activa. ¿Cuánta sangre le va a llegar de acuerdo a la función que estemos originalmente haciendo en ese momento? Si nos ponemos ahorita a hacer esa comilona, esa carne roja y ¿sí? El alcohol que va a estar metiendo, aumenta su función. Andamos alrededor entre un 70-75% cotidiano. Le estamos dejando un 25% que a lo que va a metabolizar, a lo que va a resolver, a la cantidad de sangre que va a recibir. Claro. A los factores hormonales que se están cotidianamente dándose y a los medicamentos que estamos tomando. Pero de manera interesante, tengo que decirte, querida Rebe, que, por ejemplo, el paracetamol, en las mañanas, si nos tomamos la pastillita para dolor de cabeza, para la fiebre, aproximadamente en 3 a 4 horas prácticamente inhibimos toda la cantidad de paracetamol que teníamos. Ajá. Pero si me lo tomo en la noche, las enzimas que deberían degradarlo no están. Los genes que están para esas enzimas ya no se expresan en la tarde-noche. Sí, claro, porque están trabajando en las mañanas. En las mañanas y en la noche. Espérame, en la noche el efecto indeseable es más fuerte. Sí. Por eso los efectos indeseables del paracetamol aparecen en la noche. Y en los niños habrá que hablar, esto es importantísimo. Es fundamental. A ver, ¿a qué hora tomarte los medicamentos? Claro. Se llama cronofarmacología. Cronofarmacología. ¿Conoces a un expertazo en eso? Bueno, además del que te está hablando, también hay otros. Oye, hablemos de eso. ¿Tú puedes hablarlo? Claro. Sí, imagínense, cuentamientos, igual nos estamos echando el chocho. Claro. O sea, y oye, no me está haciendo, no, pues no te está haciendo efecto porque la ventanilla está cerrada a esa hora. Claro. Y cuando mejor absorbes en las mañanas o viceversa. Cuando desafortunadamente personas reciben quimioterapia. Ajá. Y te dicen, bueno, ¿a qué hora recibes la quimioterapia? Te hospitalizan un día antes, 9 de la mañana, 10, y a las 5 o 6 de la tarde las personas, desafortunadamente el 75% de las personas tienen náusea, están vomitando, se sienten muy mal. Resulta que las enzimas en el hígado que permiten una mejor activación de las quimioterapias empiezan a trabajar después de las 2 de la mañana. Wow. Entonces, doctor, ¿cuál sería un mejor horario para quimioterapia? La madrugada. Disminuye significativamente el factor. Ácido acetil salicílico, 100 miligramos, no voy a decir el nombre, pero se llama Protec. Se utiliza a los pacientes o los individuos que tienen más de 50 años para protección cardiovascular. Claro. Ácido acetil salicílico, como efecto secundario en la mañana, es hipertensor, por la noche es hipotensor. O sea, la maldita pastilla en la mañana me puede subir la presión arterial, pero en la noche me la puede disminuir. Si el paciente es hipertenso, es mejor que tome el ácido acetil salicílico por la noche. En la noche. Y no en la mañana. Claro. Oye, ¿sabes a qué hora se genera una metástasis, por ejemplo, hepática o cáncer de mama? Entre las 4 y 6 de la mañana. Estos conocimientos en las manos adecuadas, dices, ¿a qué hora debo dar el medicamento? Claro. Y es por eso que Don Hígado, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, tiene horarios para trabajar cierto tipo de medicamentos y actividades. Sí. Por eso en enfermedades, ¿qué tipo de medicamento estás tomando? ¿A qué hora te lo estás tomando? ¿Por qué te lo estás tomando a esa hora? Y hoy resulta muy interesante ante toda esta circunstancia tener en cuenta el mejor horario para cierto tipo de medicamentos. Ajá. ¿No? El riñón. Don Riñón es maravilloso. Mira, en la noche se va a dormir, nada más nos deja con el 50% de función renal, fisiológica. Pero es cuestión nada más de que abras tus ojitos, que el hipotálamo se empiece a regular. Entonces automáticamente el riñón empieza a generar un incremento en la funcionalidad, independientemente del agua que estés tomando. Si tú tomas agua, a cualquier hora el volumen se va a regular entre el hipotálamo y el riñón. Pero en términos generales, cuando empezamos antes de las 10 de la mañana, es tu máxima funcionalidad renal en todo el día. Ajá. Eventualmente, de acuerdo a lo que vas tomando agua, el riñón se está adaptando y te está regulando los líquidos corporales. Ahora ya me estoy metiendo yo en el tema que vamos a hablar con más detalle. Sí. ¿Y las diálisis entonces a qué hora? ¿Te das cuenta? Entonces el proceso de diálisis es mucho mejor en las mañanas. En las mañanas, claro, porque en las noches está dormido. Y entonces le vas a ayudar más en la mañana que en las tardes noches. Claro. Y a eso también hay que unirle el tipo de alimentación, el control de la presión arterial y de los otros órganos. Pero es un hecho que ahora tenemos mejores elementos para poder, digamos, a qué hora vamos a tomar los medicamentos. Hay medicamentos que tú dices, a ver, ese que tiene que ver con mi cerebro. Pues tiene que ver mucho, por ejemplo, los antigripales. Y un antigripal que tú dices, no, espérame, me lo estoy tomando para quitarme el moco, ¿no? Quitarme el estornudo, sí, pero un antigripal es un antihistamínico y resulta que la histamina la liberas aproximadamente entre las 5 y 6 de la mañana, con la que te despiertas. Si tú te tomas un antihistamínico, quitas la histamina y todo el día vas a tener sueño.
Ok. Y entonces, Claro. pues sí, te quedas dormido. Y ahora, pues muchos medicamentos, como primer medicamento de inicio para que te vayan a dormir, te recetan un antihistamínico. O sea, nosotros segregamos histamina Histamina en las mañanas. en las mañanas. Sí, por supuesto, ese pico máximo. Y supongamos que en la mañana yo me tomo ese antihistamínico. No, bueno. Adiós, jetona todo el 4 o día. 5 de la tarde, así de, es que no me he sentido bien todo el día. Claro. Le quitaste, ¿sí?, el efecto de la histamina porque bloqueaste todos los receptores. Sí, pero ya no tengo mocos, sí, pero no tienes actividad. Y no Exacto. tienes capacidad ahorita para, vámonos, Rebe, es que mira, ya es el momento, No, hombre, vámonos de estoy súper. out. Eduardo, váyanse ustedes. La Claro. verdad es que ya no puedo. Entonces, es mejor tomarlo por la tarde-noche. Sí, por supuesto, en la noche. Sí, Oye, para ya pero, dormir, hombre. sí, pero ¿por qué? Porque te va a tener una mejor función y hasta te vas a ir a dormir. Y en estos contextos, muchos de los antihistamínicos y medicamentos que tomamos o sea, no recuperamos esa información. Y muchos de los médicos le dicen, pues tómeselo cada 8 horas. Espéreme, no. Ujú. Fíjese que yo voy a manejar, ¿no? Del Sí, sí, norte sí. al sur. ¿Y sabe qué cree? Pues estoy exponiéndome a un accidente. Claro. Estamos viendo muchos accidentes porque mucha gente se priva de sueño, porque se queda dormido en el volante. Te lo dice alguien que en algún momento se quedó dormido en el volante y le dio un golpe a su coche y dices, bueno, ¿qué pasó? Sí, estabas privado de sueño y definitivamente te tomaste un antihistamínico y te quedaste dormido con mayor facilidad. Claro, Aún por sabiendo supuesto. que tenías riesgo. No, Y ya ven, ahora, cuentavientes, no. Además, el cerebro está involucrado en todo. Es el metiche, está en no, todos bueno, lados. hay antibióticos que no deberías habértelos tomado. Y luego reclamamos a los niños, óyeme, Eduardo, Ajá. ¿qué es este examen? Y se lo reclaman. ¿Por qué 5? ¿Por qué 6? Si yo te vi a estudiar. Ajá. Pues es que yo sabía todo ese. Y yo me acuerdo que con algunos antibióticos, como son los inhibidores de la síntesis de proteínas, como son los aminoglucósidos, disminuye la consolidación de la memoria. Gentamicina, amicacina, te quita memoria. Y entonces ¿Qué nos volteas y está dices, revelando Eduardo Calixto? ¡Wow! volteas y dices, espérame, es que ¿quién diablos me lo explicó? Pues Ujú. una vez un científico mexicano, ¿no?, con la bandera de la Universidad de Pittsburgh en ese entonces demostró, Eduardo Calixto, Nuestro querido Eduardo Calixto, claro. demostró y lo publicó en Journal of Neuroscience 2003, Ajá. agosto del 2003, está cumpliendo años ese artículo. Claro. Resulta que demuestra que la síntesis de proteínas es fundamental para consolidar memoria y aprendizaje. Ajá. No hay esas proteínas, la memoria se viene para abajo. Y resulta que algunos antibióticos que tomamos o que nos recetaron porque traía una otitis muy grande, porque traía un problema renal muy fuerte en cuanto a infección, me mandaron una amicacina, desafortunadamente te mermó la memoria. Ajá. Volteas y dices, ok, y entonces, ¿fue de manera irreversible? No, fue un periodo en donde la consolidación de memoria se cayeron. Claro. Entonces tú te tomas este antibiótico. ¿Cuál es? Porque hay muchos. Gentamicina, amicacina. En este caso, Ajá. o sea, son medicamentos que le llamamos aminoglucósidos, que Ajá. paradójicamente son ototóxicos y nefrotóxicos, pero Claro. que son muy buenos en cuanto al control de muchas bacterias gram negativas Sí, y sí, gram sí. positivas. Yo me acuerdo cuando una persona acaba de tener un bebé y empieza a tener fiebre, le asocias gentamicina con un beta-lactámico, como es penicilina, Sí, sí, sí. se disminuye la infección, pero le tienes que decir a la mamá, cuidado con la memoria porque va a empezar a tener flashbacks de que usted está hablando y de repente dice, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando, Sí, sí, sí. precisamente por la utilización de la gentamicina, amicacina o alguno de estos aminoglucósidos. Claro, en la claro, claro. Entonces, ¿Qué te pues sí, cada vez que su crío truene un examen, a ver si no está tomando antibiótico ¿Qué para la infección en la antibiótico está garganta. tomando? Claro, ¿no? ¿qué antibiótico le dieron? ¿Cuánto se lo dieron? ¿Y en qué dosis se lo dieron? Y también en qué horario se lo dieron. Sí, Y también. nos damos cuenta que hoy es una nueva estrategia, ahora utilizar ciertos tipos de medicamentos. La cronofarmacología vino a cambiar, ¿sí?, la manera como estamos utilizando medicamentos y entender cómo el cerebro se va adaptando a diferentes horarios al día. Por ejemplo, entre las 4 o 6 de la tarde utilizas, le llamamos la red neuronal por defecto, que ya se va a poner de moda. Ujú. ¿Cuál, doctor? Es aquella que cuando vas viendo así en la ventanilla del coche, de un avión o de un autobús, te pones a elucubrar, a ser creativo y te salen soluciones de tus problemas. Ujú. Volteas y te dicen, oye, te vengo hablando. Te dispersaste. Es cuando te estás quedando aburrido Ujú. y empiezas a pensar otras cosas. Sí, 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 claro. y Ya te te vale lo que te regresas. está platicando el vecino. Los Claro. distraídos son más inteligentes y son más creativos. Utilizan la red neuronal por defecto más entre las 4 y 6 de la tarde. Así Ajá. que si usted, entre las 4 y 6 de la tarde, usted, ay, perdón, ¿me lo puedes volver a repetir? Ujú. Oye, ya, ¿no? Te estamos hablando y parece que no tienes orden.
está en esta reunión del equipo, no estamos perdiendo el tiempo, no. Paradójicamente es su cerebro que se desconectó y se está conectando para tener una mejor actividad. Exacto. Esto es entre las 4 y 6 de la tarde. Sí. Y entonces tenemos más que dispersos, pero más creativos. Más creativos. Ok. ¿Qué tal? Y ponemos más atención y somos más memorísticos. No, perdón, no es más dispersos, más aburridos, dijiste. Por eso, tú, ¿no? sí, pero nos dispersamos, pero nos vamos. Ajá. Y al mismo tiempo somos más creativos y encontramos solución a los problemas. Claro. Esta red neuronal también se altera y se activa cuando nos estamos quedando dormidos o cuando nos estamos despertando. Y es cuando, ¿qué voy a hacer? Ya me acordé dónde dejé aquello. Es ese momento en donde esta red neuronal se activa. Se activa, claro. Y somos más atentos, más selectivos, discutimos mejor y ponemos más atención entre las 9 de la mañana y 1 de la tarde. Nada más para que vea. Entonces, ¿a qué hora tiene que firmar el contrato? 9 de la mañana, 1 de la tarde. ¿A qué hora tiene que discutir? ¿A qué hora tiene que tomar la decisión? 9 de la mañana, 1 de la tarde. Va a tener más elementos para hablar con esa persona y decir concretamente qué tenemos que hacer. No se lo lleve a las 6, 7, 8 de la noche porque le van a ganar la discusión. Sí. Por cansancio y porque no tiene esta actividad talámica que nos ayuda mucho a poner atención. Claro. ¿Qué te parece? No, está increíble. Y ahorita que estabas diciendo esto, entonces yo estoy en un error porque yo creía que, y ha pasado, que las ideas más cañonas que he tenido las creo en la noche. ¿Sabes? Pues por ahí va, ¿no? Pero el asunto es que donde estás mejor, en el mejor momento es antes de las 7 de la noche. Antes de las 7. Entre las 4 y 7 de la noche. Y hay una razón también para esto. El estado si estamos durmiendo en la noche y estamos trabajando en el día promedio, entre las 5 o 6 de la tarde la temperatura disminuye y el metabolismo suele ser un poco más lento. Sí, claro. De todo el día. Entonces, cuando tú te levantas, el metabolismo se activa. Y esto es muy interesante. No tenemos la misma velocidad metabólica en el día. ¿Pero por qué? Porque se mete la tiroides en un momento específico en el día. Y es más fácil en la mañana que en la noche. Entonces, recomendación, pues, de acuerdo a tus horarios, es mejor hacer el ejercicio físico, claro, aeróbico, por ahí de las 4 o 6 de la tarde, no después de las 7 de la noche. Oye, y antes de que se acabe el tiempo, esa es otra pregunta. Yo ya me metí en un túnel, cuentavientes. Este tema lo vamos a hacer, el de cronofarmacología. La cronofarmacología. No, por supuesto. Oye, te iba yo a decir, por ejemplo, después de comer, o sea, nos despertamos, desayunamos, etcétera, depende del desayuno. Sí. Vamos a estar con energía o no durante ciertas horas del día, ¿no? Sí. Después de la comida, y lo digo porque ayer que mi equipo comió basto, de pronto me dijeron, vamos a dar una vuelta porque ya casi nos cayó el mal del puerco. Sí, yo seguí trabajando y a mí me entró un sueño después de comer que no podía, espectacular. Yo no podía ni concentrarme ni nada. Caramba, y es muy importante lo que estás haciendo. Exactamente, pero da sueño. Ahora dime, la importancia de la siesta, la importancia de decir, me vale, tengo una presentación impresionante a las 4 de la tarde. Con permiso. Voy a echarme mi coyotito de 15 minutos y con todo respeto en el coche. Para mi querido amigo y admirado doctor Reyes Aro, tenemos que decir que el cerebro, cuando está privado de sueño, necesita sus siestas. Sí, claro. Y si la rompes, digamos, 60 minutos, es el mejor tiempo. Si tú le das más, entonces le empiezas a robar sueño. Sí, al sueño. De la noche. Claro. Entonces, un sueño reparador no va por arriba, o sea, no tiene que ser por arriba de 60 minutos. Una pestañita, un coyotito, una dormidita, una desconexión entre 30 a 40 minutos, te regresa a niveles de dopamina, oxitocina, vasopresina, acetilcolina, que entonces cuando regresas con mayor actividad. Recomendable, 40 minutos al día. En los niños pueden llegar a 2 horas, no más, porque si no, al irnos a dormir, no los va a querer decir, pues ya te los pagué, te dormiste 2 horas. Sí, claro, ahora te los cobro. Ahora te los cobro y te vas a quedar despierto hasta la 1 o 2 de la mañana. Claro. Entonces es muy bueno, sí, pero tenga usted en consideración, yo le pido por favor, en términos generales, cuando usted se robe, o sea, se dé ese lujo de ese sueñito, pregúntese cómo ha estado dormido. Comúnmente cuando se toman siestas es porque se está privando de sueño previamente. Y es muy recomendable, entonces, valorar. No está mal, pero en términos generales, en donde esta especie, como la que nosotros consideramos, entre más se vaya a los polos, más siestas hacemos, que con respecto a si nos acercamos al Ecuador.
Claro. Nuestro cerebro necesita sueño, pero sí es muy importante, no arriba, en el día, más de 1 hora. Muy bien, no, qué maravilla. Preparamos ese tema para la siguiente, ¿no? Cronofarmacología, por supuesto. Sí, de esta semana a la otra, ¿te late? Listísimo. Ya está, padrísimo. Cuentavientes, nosotros nos vamos. Eduardo Calixto está en Instagram como doctor.dr.eduardo_Calixto. Así estás en Instagram. En Instagram, @Calixto. Twitter, exacto, y en Twitter, Calixto. Los libros los pueden encontrar en todos lados. En todos los puntos de... Maravilloso. Los neurotweets también. Los martes ya están. Los martes tuiteando de regreso. Muy bien. Nosotros nos vamos, cuentavientes. Estamos de vuelta mañana en punto de las 10 de la mañana. Quédense W Radio porque todavía hay mucho que aprender y escuchar. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos donde estés. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.